Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Este es el inicio de año para Fuego Cruzado, para Estado de los Estados, para Corazón Abierto. Obviamente la producción, todos los que hacemos posible este programa, en el que pues ponemos nuestro mejor esfuerzo, que esperamos los deje un poco satisfechos, un poquito. En algunas ocasiones reflexionando, en otras más, bueno, pues informados. Les deseamos a usted que tenga la suficiente entereza para soportar lo que se nos viene en el 2011. Y ya no necesito decirle mucho, ya habrá ido usted al mercado, ya se habrá dado cuenta de los incrementos en los precios, ya habrá también llenado su tanque de gasolina y sabrá del nuevo efecto de otro incremento al precio de este combustible. Ya también seguramente estarán a punto de llegarle los estados de cuenta de sus tarjetas bancarias y sabrá de los intereses de este año. Así que creo que lo mejor que podemos desearle todos es fortaleza y que mantenga usted su empleo, mantenga sus ingresos y pueda seguir sacando adelante a su familia. Mi nombre es Lilia Arellano. Este viernes, en este programa, a las 10 de la noche, hablaremos de una situación que ha permeado, que ha afectado a la sociedad y que es la cárcel, la fuga en la cárcel, lo que se da en las cárceles, no solo del estado de Quintana Roo, sino me parece que las deficiencias se dan en las cárceles de todo el país. Pero también me parece que gran parte de todo esto es culpa del gobierno federal, que les deja a los estados una responsabilidad que no les corresponde, que es la de tener privados de su libertad por los delitos cometidos a los criminales de alto rango, a los mafiosos, a los verdaderos capos. En fin, es un programa que le va a interesar y sabe que también le va a traer un poco de tranquilidad, porque nos dará material suficiente para que podamos analizar qué es lo que está sucediendo, pero también para inconformarnos con todo lo que sucede detrás de las rejas. Acompáñeme a ver esto que lo hemos preparado para usted. Las cárceles en manos de quienes están. No es fortuita la pregunta, porque a ciencia cierta nadie sabe en manos de quiénes están las distintas cárceles del país, porque para tener un contexto a abuela pluma hay que señalar que en toda la geografía nacional hay cárceles de todo tipo. Desde las cárceles municipales, donde ingresan a borrachos alborotadores, hasta los llamados cerezos, o sea, centros de readaptación social. Este nombre suena a ironía, porque en los cerezos no se readapta a los reos a la sociedad, sino la mayoría de las veces se les reinserta en las esferas criminales de donde salieron, o se propicia su inserción en el mundo delincuencial si no pertenecían a él. Porque en las cárceles no solo hay culpables, también hay inocentes. De esta naturaleza es el sistema de procuración e impartición de justicia de nuestro país, que en muchas ocasiones castiga la pobreza y en otras se somete a los dictados de los poderosos. Además de las pequeñas cárceles municipales y los cerezos, existen también las prisiones de alta y de mediana seguridad, donde recluyen a los delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, ya se ha demostrado que de una cárcel de alta seguridad, como la de Puente Grande, se pudo escapar el Chapo Guzmán. En los últimos tiempos, la noticia de fuga de reos en diversas cárceles del país ha ocupado las primeras planas de los periódicos, y Cancún no ha sido la excepción. ¿Cómo se puede catalogar a la cárcel de Cancún? ¿Como municipal o como cerezo? Las definiciones son vagas y contribuyen a mantenerla en el limbo, donde muchos se lavan las manos de sus deficiencias. Sin embargo, más allá de las ambigüedades, es claro que en la cárcel de Cancún ha privado desde hace mucho la corrupción y el tráfico de influencias. Muchos delincuentes han convertido a las cárceles, incluida la de Quintana Roo y particularmente la de Cancún, en refugios y en centro de operaciones. Desde hace muchos años se perdió el objetivo de rehabilitar a los presos para propiciar su reinserción social. ¿Qué hace la Federación en el caso de las cárceles de Quintana Roo, donde hay reos del orden federal? ¿Cuánto aporta la Federación para el mantenimiento de las cárceles del Estado? ¿En qué quedó el proyecto de una nueva cárcel para Cancún?
El tema de las cárceles del país, del Estado y de Cancún en especial, será abordado con la valentía y la claridad que caracteriza a Fuego Cruzado. Opine, no se quede callado. Usted también fúguese de la cárcel de su silencio. Nuestro panel de esta noche está Juan Ignacio Hernández, él es secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Oye, me sorprende verte cada vez más canoso. ¿Qué hacen allá en esa secretaría? ¿Les tiñen el pelo? ¿Qué les hacen, cara? Sí, ¿verdad? Muy rápido. Estás muy joven, pues arrugas no tiene. ¿Por qué no le hacen un close-up para que se vea que está joven? Sí, sí, sí. Pero yo no puedo decir que son canas prematuras, porque te conozco hace varios años. Dicen, ¿no? ¡Ay, no la mueles! Pues entonces andas desatado. No te le vayas a acercar a Kalimba, ¿eh? No. Porque quién sabe cómo te vaya a ir. Sí, ¿verdad? Sí. No, hombre, qué barbaridad. ¿Qué piensas mucho? ¿Son muchos los problemas? ¿O qué te sucede allá? No, yo creo que es herencia. ¿Sí? Sí. ¿En tu familia son canosos? Sí, sí, sí. Bueno, menos mal, me tranquiliza. Yo creí que eran los problemas. No, no. Dije, no, si son los problemas, si tú estás así, pues los ciudadanos, ¿cómo vamos a quedar? Está también con nosotros Miguel Vaz, él es exdirector de la cárcel de Cancún. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo está usted? Hola. Muy buenas noches. Y Álvaro Alcocer, exsubdirector de la cárcel de Cancún. ¿Qué tal? Está con nosotros Betty, solo que está de espalda porque ella nos va a platicar pues, algún hecho de estos que se viven en carne propia y que tienen obviamente un valor incalculable cuando se trata de foros como la televisión. ¿Qué pasa con la cárcel de Cancún, señor exdirector? ¿Qué pasa? No es como se decía en la cápsula que preparamos en el inicio del programa, no es municipal, porque la cárcel municipal pues es la que conceptuamos, aquella que estaba junto al Palacio Municipal, que era para infractores de medianos que estaban esperando, en fin, multas, cosas por el estilo, ¿no? No es eso. Tenemos ahí gente que ya lleva habitando 2, 3, 5 años en espera de un juicio, de una sentencia, de tantas cosas. No es tampoco una cárcel estatal en toda la forma, porque el Estado lo que ha hecho es haciendo parches, ¿no? Pues para albergar más reos, etcétera. La Federación no se mueve y no crea un penal de mediana o de alta seguridad, porque ya acá tenemos pozoleros y de todo. ¿Y qué es la cárcel de Cancún? ¿En dónde se conceptúa? ¿Cómo encaja en todo esto? ¿Puede acercarse al micrófono, por favor? Yo creo que desgraciadamente el penal de Cancún en particular ha tenido la dinámica de la misma situación que vive la ciudad de Cancún, un crecimiento desmesurado. Desafortunadamente el penal, pues previendo en la experiencia que nos tocó en los años anteriores, ¿Hace cuántos años fue usted? 10 años. 10 años. Sí, del 97 al 2001. ¿Era alcalde? Sí. ¿Quién? Estuve con la administración del ingeniero Rafael Lara y con la señora Magali Achach también, dos con la señora Magali. Bien, adelante. Sí, yo creo que al menos en la experiencia que nos tocó en esa época, dado el crecimiento que se daba en ese momento, ya teníamos la dinámica de sobreaprobación. Es un problema básico que tienen los penales en muchas partes o en gran parte del país, y Cancún no es la excepción. Entonces el problema se basa, creo que sobre todo en la saturación. También bien dijo usted, la improvisación. No es una cárcel que esté preparada como para el perfil que maneja ahorita con el tipo de personas que están procesadas o inclusive sentenciadas. Yo recuerdo que en ese entonces que nos tocó esa responsabilidad, hicimos la propuesta de que ya era tiempo de ir pensando en un cerezo para hacer en la zona norte. Inclusive hablábamos en ese entonces, curiosamente, que fuera Leona Vicario, que de hecho pues hasta hoy en fecha, después de más de 10 años, no... Pues ya había unos terrenos y cosas así. Sí, está el letrero todavía. El letrero está, pero... El letrero sí se instaló y como unos 100 metros de camino, pero hasta ahí. Usted fue subdirector. En la época de...
En la misma señor Miguel. época. ¿Qué tan fácil resulta fugarse de la cárcel de Cancún? Pues yo creo que con un tanto de creatividad y aprovechando todas las carencias y limitaciones que las instalaciones tienen para reos o para personas recluidas de cierta capacidad, de una peligrosidad, no digamos alta, mediana, pues puede ser relativamente sencillo comparado con otros centros que tienen las características que fueron creados precisamente para eso. La cárcel de Cancún definitivamente no fue diseñada como fungir como un centro de reclusión o una cárcel preventiva. Era en origen una cárcel municipal para detenidos menores infracciones al bando de policía de buen gobierno, pero materialmente se utilizaba en apoyo al Estado como un centro de reclusión preventiva para llevar procesos de reos, pero fue creciendo y creciendo y creciendo a una manera llegó a que... esto. Porque no me parece que esto fuese una característica de la cárcel de Cancún. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación del Distrito Federal, que habría que suponer que deben estar bien construidos, bien diseñados, que deben contar con todas las medidas de seguridad, nos encontramos con que algunos de ellos, particularmente el norte, el oriente, tienen más de 10,000 presos, más de 10,000 internos les llaman. Y los policías son 180. Y de algunos de ellos, bueno, 180, quitando los que descansan y los que están de vacaciones, etcétera, ¿no? Un promedio de 180, pero ese número varía por los que faltan, ¿no? Entonces pueden llegar a ser 160 o 155. Para una población de miles, oye, pues es fácil. Sí. ¿O no es fácil? Pues y sí. luego me dicen el domingo que son los días de visita, esa cifra se multiplica hasta por 3. Claro, así es cada familiar. Y con el mismo número de vigilantes. Entonces, bueno, no es algo que sea privativo de Cancún o de esta cárcel municipal, es una realidad en todo el país. Los presos no se van porque no quieren, como nos declararon aquí recientemente, ¿no? No se fugan porque no se organizan. Sí, una de las situaciones particulares de la cárcel de Cancún, al ser un establecimiento de proceso, pues los internos todavía tienen la posibilidad, no han sido sentenciados, y bueno, eso es un factor que influye a mantener cierta compostura en ese sentido para algunos. Para otros que ya saben o que tienen antecedentes o que ven su situación jurídica muy, muy difícil, pues bueno. Ahora, las cárceles están conceptuadas como los hoteles más caros. Ubíquense donde se ubiquen. ¿Es así? Pues podría ser ¿Cuánto cuesta la visita conyugal? la visita ¿Cuánto conyugal. cuesta que usan sábanas en la visita conyugal o no? Sí, desde luego, tienen camas, tienen, pues es un Están más habitáculo cómodas precisamente. Sí, las un habitaciones habitáculo. que las celdas. Sí, obviamente es un área de privacidad con una cama para poder tener su... ¿Cuánto cuesta? Pues en realidad no tiene un costo, es un beneficio para los propios Sí, internos. pero les dan su mordida porque luego a veces no los dejan entrar a eso. Pues es que todos tienen derecho, lo que pasa es que tienen limitación de espacio, volvemos a sacar el mismo problema. El problema es de limitación de servicios para lo que implica una cárcel de tanta gente. Pero yo me pregunto entonces, ¿por qué los reos, si usted me dice esto, ¿por qué los Sí. reos le piden a las familias dinero? Dinero para que otros hagan la faxina, dinero para, bueno, les tienen que llevar de comer, que porque la comida es verdaderamente desastrosa. Sin embargo, vemos que se autorizan cantidades para darles una comida pasadera, lo cual no existe, es mentira. Les llevan dinero pues para que le compren cigarros que valen 3 y 4 veces más en las tienditas, les llevan dinero para darle una mordida al celador para que les permita ir al baño y hablar por teléfono o usar un celular. ¿Qué? ¿Todo eso qué? ¿Quién lo controla? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es el autogobierno? Porque Verónica, que debería de estar aquí, pero la actual directora de Cancún, pero entendemos que tiene muchos señalamientos en este momento y a lo mejor le dio mieditis. Alguna vez dijo que el autogobierno estaba permitido, ¿es así?
Yo no creo que sea una buena medida el autogobierno, porque al fin y al cabo existe una autoridad que tiene que llevar un control, y al perder el control, pues obviamente ya no habría ningún sentido en una autoridad, ¿no? Y el autogobierno definitivamente no es una mejor opción. Desgraciadamente el fenómeno, la capacidad o las características rebasaron ya cualquier límite de poder controlar con tan pocos recursos, con tan poco personal, con la capacidad del personal. O sea, cuando nosotros estábamos en la cárcel municipal, la mayoría de los agentes de la policía asignados eran personal que muchos de ellos no reunían las características o las condiciones, ya sea de edad, de condición física o por situaciones, no estaban en la policía municipal, y entonces los mandaban como celadores, como guardias, ahí con una capacidad de armamento absurda. ¿Ustedes qué les pidieron para darles el puesto? O sea, ¿qué requisitos tenía usted que reunir para ser el subdirector? ¿O qué requisitos tuvo usted que reunir para ser el director? ¿Qué experiencia debería de tener? ¿O dónde debía haber trabajado? ¿O tenía que tener un título profesional? ¿O nomás la primaria? ¿O qué les pidieron? Mire, yo creo que ante todo, como cualquier medida de responsabilidad en ese aspecto, es base, ante todo, confianza. Tiene que haber un conocimiento de muchos factores de seguridad. ¿Usted antes trabajó en una empresa de seguridad? Yo trabajé en el gobierno federal muchos años. Sí, ¿En alguna corporación policíaca? Gobierno federal, sí, en gobernación. Sí, muchos años. Específicamente en el área de seguridad. De hecho, yo en ese aspecto, en cuestiones penales, no tenía quizá la suficiente experiencia. Tenía la cuestión básica, que es el proceso y demás, pero obviamente la experiencia no la tenía. Es un reto, no deja de ser un reto. Es una gran responsabilidad y así la asumimos. Yo tuve la oportunidad de estar de subdirector del penal 8 meses antes de que tomara el mando como director, precisamente para eso, para ir incorporando y conociendo el sistema interno y demás, ¿no? ¿Y le tocó un antecesor corrupto o tranquis? Me tocó un antecesor militar. No creo que sea yo quien para justificar sus actos, simplemente él tenía una actividad, yo trabajé con él un tiempo, más que nada me dediqué a aprender todo lo que es el sistema penitenciario, que no es fácil, es una tarea, ¿cómo le puedo decir? Es un desafío muy grande, es un reto, y pues creo que dentro del que empezamos a tomar tomamos el mando, la responsabilidad, pues fuimos generando un poco de intención, de orden, de control, que esa fue la postura que manejamos. Esa postura se dio en 5 años. Tuvimos 5 años muy dinámicos, con problemáticas, con dificultades, con adaptación para muchas cosas, para tratar de sacar adelante el crecimiento mismo del penal. De hecho, cuando yo llegué no había ni teléfono en el penal, no existía el teléfono, no lo tenían, pocas lámparas, en fin, poco equipo. Se daban las condiciones muy limitadas, presupuesto muy limitado. ¿A los penales le pasará lo que a los panteones? ¿Las autoridades lo dejan al final, ya los dan por muertos? Definitivamente sí. No es un asunto que interese mucho o que pinte mucho para las cuestiones de presupuestales, o que sea de interés designar cantidad de X de recursos siempre se ve como, dices, bueno, ahí con lo menos que puedan trabajar, ahí como mejor vamos a invertir más en pavimentación, a lo mejor más en seguridad pública o en escuelas o cosas que salen más bonitas y se venden más bonitas en los medios o en la foto, pero los penales no son muy atractivos en ese sentido, mercadológicamente o políticamente no venden el invertir en los penales, hasta que, bueno, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Tantos años de descuido, tantos años de abandono, de situaciones. O sea, cuando tuve la oportunidad de ingresar, la cárcel municipal tenía capacidad en aquel entonces como para 200 internos, y al momento que yo entré ya habían 350. ¿Y cómo entró él? ¿Usted lo llevó? Licenciada. ¿Perdón? ¿Usted lo llevó o se lo mandaron? No, tuve el privilegio de trabajar con el licenciado, ya nos conocíamos, pero no, realmente no. Sí, no. Él recibió instrucciones de la superioridad y bienvenido al equipo. ¿Quién era la superioridad? Pues en este caso, señora Magali Achachi. La señora Magali, la señora presidenta municipal. Sí, son pioneros de Cancún, tenemos todavía la experiencia, y en aquel entonces estaba egresado del ¿Y ustedes después de que dejaron la cárcel necesitaron, bueno, la dirección de la cárcel, ¿no? Sí. ¿Necesitaron seguridad? No. Hasta hoy en día, bendito Dios, ¿no? No.
¿Ningún familiar se les acercó y les dio patadas en las espinillas o una mentada de madre? En lo absoluto. No, en lo absoluto. Irónicamente fue muy, en mi caso fue al revés. O sea, nos toca un papel un poco atípico. Me decía la gente, oye, pues ¿cómo puedes estar trabajando ahí? Que pues es que nos toca hacer, en lo personal, la introducción que yo le hacía a los internos era muy sencilla y tratarlo de llegar a lo básico. A nosotros, en lo personal, no nos interesa si fuiste o no fuiste culpable o inocente, si tu proceso está aquí. Evita las explicaciones, no es nuestra función juzgar. Para eso existe el juzgado y están las partes, el fiscal, el defensor de oficio, en este caso el defensor particular. Nosotros somos, como me dices, los hoteleros, y nos corresponde tratar de hacer su estancia lo más placentera que se pueda dentro de las limitaciones que tenemos, porque entenderás que no podemos hacer ni asignarle. ¿Y así de bonito les hablabas a los que matan? Es que para nosotros, desde el momento en que entran, son presuntos inocentes hasta que se les llegase a comprobar lo contrario, y no podemos. Lástima, Margarito, que así no se piensa en muchos lados, ¿verdad? No podemos prejuzgar de la situación, y no podemos, se debería, pero no teníamos ni las capacidades, no había lo que debería de haber, pasar un filtro de perfil psicológico, criminalístico, médico, pero pues nada de eso existía. Pero no hay, ¿verdad? No, bueno, al menos no sé, en este momento lo ignoro, pero dudo que se estén dando como deban de ser. No había un control muy estricto de seguridad. Sí, hasta para saber con quién pones a quién, ¿no? Sí. Es que desgraciadamente es una limitante, dada Imagínate que pones ahí un chavo de 19 años junto a Zúcar Curi. Ay, nanita. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. ¿Está usted de acuerdo en las condiciones en que se encuentra la cárcel municipal? No, pues la cárcel digo que es segura. En el momento que yo estuve unos días ahí, pues sí, algo segura. Pues por un delito que no fui, me acusaron, pues tengo que estar viniendo a firmar. No, pues de mejora se está mejorando, pero ¿qué seguridad tienen adentro? Si ahí mismo adentro están los que supuestamente son los jefes de por fuera, pero también allá adentro son ellos mismos. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues le digo que hoy venimos a visitar y no nos dejaron pasar. Mire, desafortunadamente y afortunadamente no tengo a nadie aquí, nunca había venido hasta ahorita, entonces no puedo darle una opinión ni a favor ni en contra de la cárcel. Es necesario que vengas a ver a tu pareja, ¿no? Tengo amigas, tengo amigos y de repente te dicen, no puedes pasar. Entonces sí está medio canijo, ¿no? Porque pues le traía yo unas cosas, yo trabajo con los chavos de acá, me hacen hamacas, me hacen bolsas, vine a traer material, mercancía y vine a buscar y no puedo ni entrar. Adentro está muy, muy feo el lugar, porque yo creo que si te mandan a golpear y no manches, es feo. Pero ahorita me dijeron que no pueden pasar a visitar solo los familiares, nada más. Ni primos ni nada de eso pueden pasar. Yo creo que quieren uno entrar a ver a algún familiar, algún amigo, o bueno, en este caso un amigo, pero no lo permiten y simplemente dicen que no. Le digo que con quién puedo hablar, dice con nadie. No los dejan pasar y no está bien. Lo recomendable es que se pongan más flexibles, que vean la situación, porque hay gente a la que ni sus familiares vienen a verlos, solo amigos. Y eso es lo que pudieran ellos ayudarles a la gente que viene a visitar a los internos. Mientras que estamos en México siempre está dura la corrupción, entonces hay muchos detalles en los juicios que se llevan. Acá los juicios a veces cuando son delitos grandes que verdaderamente deben de ser castigadas la gente, son los que salen más rápido los juicios. A veces va uno por problema familiar, algo así, son los juicios que más cansados se lo hacen a uno por falta del conocimiento de la persona, o sea, por ser ignorantes nos manejan a su forma, ¿verdad? Y eso es lo que se ve aquí en el penal.
en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Así que, pues, si ya los amigos no pueden tampoco pasar a ver a aquellos que, como decía uno de nuestros entrevistados, ni siquiera sus familiares lo visitan, bueno, pues creo que la vida debe ser terrible, y más si se trata de alguien que no cometió un delito o que está ahí por un robo a causa de la hambruna o de la necesidad de llevar alguna medicina al hogar o cosas por el estilo, y que no representa más que una amenaza cuando habla y reclama el no tener empleo. En fin, Juan Ignacio, tú que sabes de esto y mucho, mira, los centros de readaptación se llamaron así porque se supone que debían contar con talleres, con lugares en donde aprendieran muchos de los internos que son ignorantes y que no tenían ningún oficio, pues que aprendieran ahí carpintería, algunas veces imprenta, otras más pintura, que terminaran su educación primaria. Nada de eso lo estamos viendo actualmente, prácticamente ningún penal, porque tampoco en estos a los que nos referíamos, que están en la capital de la República, cuentan con estas áreas, fueron destinándose para ir albergando más y más y más pobladores. Tampoco en los estados, son inexistentes. ¿Cómo les podemos seguir llamando centros de readaptación si son todo menos eso? Correcto. Pues primero, muchas gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de compartir estas críticas y sobre todo de hablar de una realidad que duele tanto como es la situación de cárceles en el país. Quiero comentarte que en el estado de Quintana Roo, hasta hace muy poco, el único cerezo, el único centro de readaptación social está en Chetumal. Hasta hace poco la cárcel de Cancún, que era una cárcel municipal, prácticamente pasó a manos del gobierno del estado. No obstante ello, desde el inicio de esta administración se ha dotado de equipamiento, de infraestructura a las cárceles, no solamente de Cancún, sino de todo el estado. Se ha apoyado a la creación de la cárcel en Playa del Carmen, se creó una nueva cárcel también municipal en Cozumel, se fortaleció y amplió la cárcel de Chetumal, que es el Cerezo, y ha habido varias ampliaciones en la cárcel de Cancún, pero simplemente no nos damos abasto. Hay un crecimiento exponencial. Tú mencionabas claramente la situación de que no existe un ceferezo, y yo te diría que no existe un ceferezo de Puebla para abajo. Así de grave es la situación. Bueno, yo he sido medianamente testigo de una serie de esfuerzos, particularmente de tu parte, para discutir y presentar proyectos con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para exigir que se haga, incluso para albergar pues a los delincuentes de alta peligrosidad, no solo de Quintana Roo, porque no es Quintana Roo privativo de estos sujetos, sino que pueda servirle a Yucatán, a Campeche. Así es. ¿Verdad? Para tenerlo por acá. Y veo que pasan los años, porque han pasado años. Yo te he visto ver por esta situación, no sé, 6 años, 7, 8 tal vez. Menos, pero sí. No, porque antes del gobierno del licenciado Félix González, tú andabas ya comentando algunas cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Sobre financiación, sobre... Financiamiento, bueno, pues porque se necesita el dinero para construirlo. Así es. Sí, efectivamente, de hecho no se han dejado de estudiar esquemas. Ahora existen los esquemas de PPS, que son los famosos esquemas de llave en mano, que son proyectos que se les deja a la iniciativa privada y prácticamente se entregan en la totalidad con todo inmobiliario y la infraestructura que requiere. Hay que recordar que una cárcel no solamente es el edificio en sí, sino es la videovigilancia, las esclusas, los sistemas de seguridad que se requieren, y eso hace que el costo del proyecto sea altísimo. Para comentarte algo, en el 2006 nosotros entregamos un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo costó alrededor de unos 4 millones de pesos. Se le entregó al gobierno federal precisamente para que sirviera este proyecto para el Ceferezo. Se entregó alrededor, y por aquí lo recordaban aquí los anteriores directores, un terreno bastante grande en Leona Vicario,
de más de 56 hectáreas, en donde, dicho sea de paso, al lado se encuentra ya el cuartel de la Policía Federal, que está a punto de entregarse, y que también se puso a disposición del gobierno del Estado. Sabemos que está la decisión en el gobierno federal entre la ampliación de una cárcel que dejó de hacer Tabasco, que es Huimanguillo, en donde hay una ampliación muy importante y donde posiblemente sea la cárcel federal. Hay otra opción en Campeche. Sabemos pero mira, que hay Campeche un rechazo, no tiene, claro, hay un Campeche rechazo no, de parte del Estado claro. en Campeche. No, pero no solamente de parte del Estado, Campeche ni siquiera tiene comunicaciones adecuadas. Claro, digo, no es... Imagínate. Sí, ni en aeropuerto ni en carretera se puede comparar con el Estado. Aquí hay algo muy importante dentro de la reflexión. No sabemos si el mejor destino sea Leona Vicario para la cárcel federal. Te voy a decir por qué. Ya se vivió la experiencia de Almoloya. A Almoloya le costó mucho trabajo quitar el nombre de la cárcel, que ahora se llama La Palma, que poca gente recuerda que ahora se llama La Palma. Y esta cárcel de Almoloya verdaderamente no solamente dio mala fama al destino, sino que además los familiares fueron hacia esta cárcel. Entonces había que hacer una reflexión profunda si verdaderamente Cancún sería un destino bastante atractivo para tener un ceferezo. Pues mira, te voy a decir algo pero que podría es ser en otra una región realidad del estado, terrible, podría ser pero en otra región es del una estado. realidad. Tienes toda la razón. En Almoloya, pues las familias de los grandes capos que habitan ese lugar, La Palma, el Altiplano se llama ahora, ¿no? Como que les cambian los nombres pretendiendo que todo cambie para seguir igual. Pues se fueron a vivir allá, a este municipio conocido por todos, en donde reina la seguridad. Todo el entorno, los municipios aledaños a donde se encuentra el penal del Altiplano son de lo más tranquilo y de lo más seguro. Porque ahí habitan las familias de los grandes capos. Claro. Y están cuidadísimos. A lo mejor vienen y nos los traen aquí y entonces reina la paz, porque ni modo que van a estar aquí sus esposas y sus hijos y todo, y el pozolero dándose vuelo, ¿verdad? Claro. Bueno, vete tú a saber, ¿eh? A lo mejor tiene sus convenientes. Lo que hay que dejar en claro es que, bueno... A lo mejor por ser destino turístico dicen, ay, ¿cómo tienen ahí a los grandototes estos, ¿no? Claro, mira, es una decisión que seguramente tiene que sopesar el gobierno estatal junto con el gobierno federal. La puerta está abierta, las opciones no solamente de que sea en esa zona están abiertas, sino que Gobernación ha hecho un claro énfasis sobre lo que se tiene que hacer en el Estado. Nosotros tenemos un crecimiento exponencial, como tú sabes, tenemos 11.5 millones de visitantes, estamos creciendo en porcentaje, Playa del Carmen a más del 25% anual, Cancún ya representa el 1% del PIB nacional, o sea, ya no es cualquier cosa ni lo que fue hace 10 años la cárcel de Cancún. Claro. Con los espacios, ahora tenemos mucho más espacios para reos, pero sin lugar a dudas estaba diseñada para eso, para ser una cárcel municipal. Lo que tenemos que hacer es dejarla de este tamaño y sí pensar ya en una cárcel que pudiera ser un cerezo con todo lo que puede ser de mediana seguridad. De mediana seguridad, así es, un cerezo en donde el gobierno del Estado pueda verdaderamente dar con la capacidad y mantener esa capacidad que se tiene, y si no, bueno, pues sí pensar en un ceferezo, pero de que es necesario crear un ceferezo distinto al de Chetumal ya es necesario. Altamente prioritario, ¿no? Altamente prioritario. Porque como señalaban, y bien, creo que esto de las cárceles pues no es muy lucidor. No es como la pavimentación, pero a la hora de los golpazos que ejercen una influencia sobre la percepción de la sociedad en cuanto a la inseguridad y en general al sistema de justicia. Porque también estamos escuchando que, bueno, ya es difícil para muchos que son delitos menores, familiares, a lo mejor le pegaron a la mujer y se pasan allá 3 meses. Bueno, tal es así de lo que mencionas, de que sí no se pudiera dar esta atención o que no fuera prioridad quizás para un Estado, como bien decía el director, quizás para un presidente municipal que pasa 3 años en su administración, de destinar tanto dinero a una cárcel, ¿no? Quizás no sea lo prioritario. Nosotros hemos venido dando en infraestructura más de 100 millones de pesos del 2005 a la fecha en materia de infraestructura carcelaria.
Y si tú me preguntas, es quizás ni siquiera eso pudiera pintar, ¿no? Pudieras ver más ampliaciones, más rondines. Es que me da la impresión más, de que hablar de ampliaciones, Juan Ignacio, es como, échale otro cuarto. Pero ¿no? eso, bueno, pero échale otro cuarto, no, pero no es garantía de nada, ¿no? No, pero además ese cuarto, las torres significa más personal, significa más vigilancia. Ahora se está invirtiendo mucho en esta parte, pero sobre todo en inhibidores de celular, en videovigilancia, ¿no? Ahora estableciendo criterios que no los podía tener una cárcel municipal y que ahora sí lo puede tener un cerezo, como es el inhibir celulares. Bueno, pues ese es el siguiente paso para Cancún. Y yo creo que esto va a ayudar muchísimo también a tener un control al interior, cosa que no se tenía cuando era municipal. Y un poco para polemizar sobre lo que mencionabas del autogobierno, y que además es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en las normas mínimas sí se habla de una autorregulación. ¿Cómo se organizan para fiestas? ¿Cómo se organizan para juegos? Yo creo que hay que hacer un planteamiento pero a nivel una cosa federal. Es organizarte para una fiesta, organizarte para esto, pero debes contar con la autorización de la autoridad. Claro, yo a eso voy, a que sí verdaderamente se tiene que definir muy bien en ley, ¿no? Y en las normas mínimas que deben de regir, quizás desde una cárcel municipal, porque obviamente una cárcel municipal de los 80s, de los 90s, no es ni por asomo lo que hoy en día son muchas cárceles municipales en el país. No solamente ¿a ti te tocó un rejuego? Sí, a mí me tocó en el ¿Con una fuga? Sí, en el 2007. Y porque se llevaban a un fulano que era el líder del autogobierno en la cárcel y tal y exactamente, tal. Bueno, y ahí estaba el autogobierno y la autoridad bailando y brillando por su ausencia. Sí, ahí el problema fue que te tocó por lo menos dar la cara, ¿no? Sí, en la dirección municipal lo que sucedió fue que este sentenciado se trasladó a Chetumal, y a sentenciado era obligatorio llevarlo al Cerezo. Nunca se nos avisó como autoridad estatal, y simplemente, pues lamentablemente al que se llevaban era líder, ¿no? Al interior. En la negociación estuvo el secretario del ayuntamiento, Rodolfo García Priego, que hoy en día es el subprocurador, y el propio presidente municipal, que era Lor en aquel momento, que estuvo muy atento en las negociaciones. Yo creo que fue una negociación de muchísimo éxito. Para darte un comparativo, un mes antes en Morelia habían muerto 32 reos. Entonces yo creo que este saldo blanco que se dio en esta cárcel fue una gran llamada de atención. A partir de ahí hubo mucho mayor seguridad, sobre todo también las Fuerzas Armadas ayudaron muchísimo hacia los cordones de seguridad que debe tener la cárcel, pero no obstante ello, es cierto, es vulnerable la cárcel, y hay que tener una especial atención hacia dónde debemos de crecer y en dónde debemos de establecer el próximo Cerezo. Y de acuerdo a todos estos trámites y a los proyectos que tú has presentado y todo, ¿para cuándo tendríamos una cárcel de mediana seguridad o una cárcel que garantice que quienes han delinquido y sean culpables estén verdaderamente bien guardaditos? Bien, nosotros creemos que en próximos meses por lo menos vamos a tener la respuesta de la Federación de en dónde se va a llevar a cabo el Ceferezo del Sureste, ¿no? ¿Qué son los próximos meses? Porque apenas estamos en enero y eso puede ser en diciembre, ¿no? Cuando dices los próximos meses. Yo calculo que antes de abril, seguramente todavía en esta administración nos deben de dar una respuesta a la Federación, es, digamos, lo congruente, lo que nosotros esperamos. A partir de abril, inclusive nosotros tenemos ya parte de las aportaciones federales al fondo de aportación que maneja la Secretaría de Hacienda, al Subsemún, que son los subsidios que reciben ahora los ayuntamientos, y al nuevo sistema policíaco acreditable, que es un subsidio que afortunadamente no hay una aportación estatal y que seguramente nosotros vamos a gozar de este beneficio a partir de abril. Creemos que por esas fechas ya la Federación tomó una decisión sobre en dónde llevar a cabo. Y si nos dice la Federación, para Quintana Roo, Naranjas, ¿qué vamos a hacer? A partir de ese momento entonces sí tendríamos que definir en cuánto tiempo podríamos tener un cerezo en Quintana Roo, en la zona norte. Ya un cerezo. Ya un cerezo, de mediana seguridad. Y que cumpla el destino como tú decías, ¿no? Un cerezo debe de cumplir con talleres, debe de cumplir con espacios que son muy distintos a lo que puede tener una cárcel municipal y con características propias inclusive de la región, ¿no?
Pues sí, porque no sé si, seguramente que has visitado esa cárcel. Sí, claro, por supuesto. Yo lo hice también, ya lo he hecho, la conozco. Y bueno, es de infierno, sin ventiladores, muchos hacinados en un solo espacio reducido. No te digo los olores porque ya te habrás percatado Sí, claro. de ellos. Y bueno, si bien me parece que deben ser castigados todos aquellos que han cometido delitos y que han sido grandes agresores de la sociedad, pues también yo creo que de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Claro. Ahora, Aquí son unos rocones los que llegan de pedradón para los que han delinquido. Te comento un avance que yo creo que sí es importante mencionar. Sobre los del Fuero Federal, ya ha habido por lo menos entregas importantes de reos durante los últimos 2 años. Islas Marías ha crecido y va a crecer exponencialmente. Va a ser un gran Alcatraz Islas Marías en unos años, Qué triste, ¿no? Quiere decir que vamos a seguir siendo un país con mucho delincuente. Sí, es triste. Es Bueno, una realidad que da tristeza. Es una realidad como otras realidades alrededor de la seguridad pública, ¿no? No, y alrededor pero de sí todo. es importante por lo menos establecer las bases de que por lo menos se sientan seguros, ¿no? Sí, que se cree esa percepción de claro, seguridad con las cárceles. Y bueno, dignificar, yo creo que sí es tarea de los estados y lamentablemente sí vamos a una velocidad diferente. Tú lo notas en los programas federales a comparación con los programas estatales en materia de seguridad pública, y creo que entramos muy de lleno y muy rápido a este proceso en el cual simplemente nos trepamos y estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo que se tiene con los recursos que se tienen. Vámonos al corte, por favor. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. ¿Se siente seguro viviendo cerca de la cárcel? Que estamos cerca de los delincuentes. Hay de los que se escaparon. Todos vivimos con una angustia por los niños. Yo no tengo niños, pero sin embargo sientes angustia, no podemos vivir. Yo lo veo seguro. No es seguro, por el peligro de que estamos cerca, pero pues si ya vivimos aquí, ¿qué más le puedes hacer? Nada más es cuidarse y protegerse, porque la verdad no es tanto lo de la cárcel, sino que también la gente que vive cerca, creo. O vienen de otros lugares que vienen a estar fastidiando acá. La verdad no, porque ya nos pasó un caso, ya tiene unos años, y se escaparon los reos. Entonces mi hija estaba en el kinder, suspendieron clases y pues no sabemos ni qué tan peligrosos eran. Y pues lo que peligran son realmente los niños aquí cerca de la cárcel. Y a cada rato hay fugas, ahorita acaba de haber otra vez otra fuga. Entonces, ¿qué seguridad tenemos aquí? Yo creo que deberían de cambiar la cárcel a otro lugar, a otra parte, para que esté más seguro aquí los niños. La mayoría de los vecinos hemos comentado eso, pues a nadie nos gusta la cárcel por inseguridad. Luego cuando se escapan o algo, pues ya ve que tenemos aquello de estar cerrando las puertas y todo. No, no para nada, pero sería lo mejor que hicieran el gobierno, que la quitaran, la verdad. Yo soy maestra de aquí y hemos estado cuando hubo la fuga y todos los padres de familia pues en pánico también con lo que sucedió. ¿Dónde vamos a ir a parar? Sí, uno está tratando de salir adelante, pero con todo lo que está pasando, a veces dice uno, no, mejor vendo y me voy. ¿Por qué? Porque por lo mismo ya no hay nada seguro aquí en Cancún. Es mejor reubicarla en algún otro lugar, más afuera de la ciudad, más que nada, para que no sucedan estas incertidumbres y preocupaciones con la gente, ¿no? De las tenebras de la cárcel. Bueno,
Pues esta semana fui de visita y pues no me dejaron pasar. Me detuvo un policía en la entrada y me dijo que ¿a quién vienes a ver? A un amigo. No, pues no puedes pasar. Entonces sí fue un poquito medio frustrante, ¿no? El no poder entrar. Y yo me pregunto, no avisaron. Yo fui el domingo y no dijeron nada. Y otra, pues si las personas que son como comentó una persona en la entrevista, personas que no tienen familia acá y solamente van amigos, una vecina, una comadre, un compadre, un cuñado, definitivamente la entrada está negada. No se puede entrar. Ahora, yo puedo entender que la familia considere que su familiar, su hijo, su hermano, su tío, su primo, su marido, pues no tengan el grado de culpabilidad como para haber sido encarcelados, en fin. Pero también entiendo que son delincuentes, finalmente. Sí. Y de repente siento como que somos muy amables con todos ellos. Bueno, pues como dijo una de las personas del panel, también no hay que culpar hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Dicen que todos son inocentes. Yo visito particularmente la cárcel porque soy madre soltera y me ayudo mucho de los trabajos que elaboran ahí adentro, artesanales, desde lámparas, cuadros, hamacas. Es una ayuda que yo tengo a modo personal. Y esta semana me quedé sin material, sin modo de salir. Bueno, y tú les llevas este material y les pagas por su trabajo. Efectivamente. ¿Y ellos en qué usan ese dinero? Pues muchos lo usan en comprar a veces algo mejor de comida, ya que a veces la comida no les gusta, en aseo de su ropa, en cosas para aseo personal, porque como no todos tienen visita, de repente tienen que cobrar un jabón de baño, una pasta, un shampoo, a veces para que les laven la ropa, a veces para limpieza de la misma celda en la que están, jabón. O sea, lo usan para vivir mejor. Efectivamente. ¿Cuántos lo usan para mantener a su familia? O para intentar por lo menos darles algún dinero a esa familia que se quedó, suponemos, desprotegida cuando ellos ingresan al penal. Pues no le puedo decir cuántos, pero hay personas que trabajan el bordado o el resinado de cuadros o el hecho de hacer hamacas, y cuando va la familia al menos tienen para invitarles un refresco a la familia o invitarles ellos una comida a la familia cuando van, porque a mí me ha tocado que de repente voy, pago el trabajo que me hacen. ¿Y la corrupción que hay? ¿La has visto? Pues a simple vista no se ve nada. Pero sí sabes de ella. Pues lo que comentan las demás personas que asisten ahí. En lo personal a mí no me ha tocado ningún comentario ni nada. Pero pues también hay muchos, aparte de las artesanías que hay, el penal tiene un spa, no sé si saben, tiene un spa en el cual mucha gente va. Yo fui por un problema de cadera. Ándale. Y me dieron una tornadita por ahí, y muy buena el spa, muy relajante. Bueno, pues ya sabe usted que si quiere un buen spa, váyase a la cárcel municipal de Cancún y le van a dar su tronadita de huesitos. Señores, algo muy rápido que quieran decir para finalizar, por favor. Pues únicamente redundar un poquito en la necesidad que ya tiene el Estado en la construcción de un lugar adecuado para tanto llevar la gente que está sujeta a un proceso como para el cumplimiento de ese es otro tema todavía importante. Incluso dices, bueno, una de las opciones en aquel entonces era, al momento de construir el Cerezo adultos, las instalaciones se utilizaran como ya sea femenil, una prisión femenil o una prisión para menores infractores y en general, ¿no? Es básicamente que ante todo el gobierno federal tome ahora sí que al toro por los cuernos. Es una responsabilidad que le compete de manera directa, sobre todo por la cuestión presupuestal, por la cuestión del apoyo de seguridad, y al mismo tiempo pues en conjunto con el gobierno del Estado, asimismo la autoridad municipal, una fusión de fuerzas para poder darle seguimiento a esta prioridad. Es una prioridad porque desgraciadamente
puede pasar algo muy grave muy pronto, dadas las condiciones en que se encuentra el penal de Cancún. Qué barbaridad. Sí. Qué augurios. Juan Ignacio. Replantear la legislación, establecer criterios muy claros sobre el socorro de ley, que es el apoyo que recibimos de la Federación por los reos federales, y también un poco alentarte a que continúes con esta labor social tan importante y que nos permitas a nosotros tener un espacio en lo cual a veces es pocas las vías en donde podemos estar platicando y dando difusión de lo que se hace. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Betty, pues mucho éxito en tu negocito. Gracias. Que ya que te dejen entrar. Y ay, caray, con los anuncios, metiste gol con el spa carcelario. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que yo lo espero el día de mañana en Estado de los Estados. Vamos a seguir abordando temas así, coyunturales. Y mire, usted se preguntará, ¿por qué no hablamos de la fuga de los presos? ¿Usted cree que hablar de ello los va a regresar a la cárcel? Me parece que no. ¿Que hay responsables? Sí. Y esperamos verlos tras las rejas, independientemente de si son hombres o mujeres. Finalmente, la responsabilidad es como funcionarios públicos. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buenas noches.